Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren bendecidos en esta mañana. Hoy me toca estar aquí en la hermosa Villa Maranata, lugar amado por todos, confiando de que el Señor pronto nos permitirá poder disfrutar de este hermoso lugar. Mis hermanos, hoy tengo el privilegio de poder compartir palabra del Señor, vivencias de lo que el Señor en este tiempo me ha hablado, cosas importantes. Tal vez más que una prédica sea un pensamiento, pero creo que es importante que tú y yo consideremos ciertas cosas para avanzar en el Señor. Así que le damos toda la gloria al Señor por su amor, por su misericordia y por lo que nos permite vivir y compartir. Bien, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias allí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18, y dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, hace un tiempo atrás estábamos hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios no se amolda a nuestra manera de pensar. Veíamos hace un tiempo de que Él decía que Él tendrá misericordia de quien quiere tener misericordia. Eso habla de la soberanía de Dios. Miramos a través de la vida de Naamán que Él tiene su manera de hacer las cosas y qué cosas producir en nuestra vida. Naamán quería que saliera el profeta, lo tocara y sanara y nada más. Sin embargo, Dios provocó en la vida de Naamán dos situaciones: obediencia y reconocimiento. Tuvo que sumergirse en aguas que no eran muy comunes. Y luego tuvo que reconocer de que no hay Dios en la tierra como Jehová de Israel. Mis hermanos, Dios tiene su manera de hacer las cosas. El carácter de Dios es precioso en nuestras vidas. Si bien a veces al comienzo podemos titubear en la manera en que Él tiene de hacer las cosas, pero siempre produce en nosotros su buena y perfecta voluntad. El carácter de Dios reflejado en la vida de Jesús, impreso en la vida de Jesús, lo que Jesús nos mostró en la tierra, visiblemente fue maravilloso, su misericordia, su amor y hasta la salvación. El carácter del Señor allí demostrado fielmente en la vida de Jesús nos ha mostrado la forma en cómo Dios tiene de hacer sus cosas. Mis hermanos, hoy no quiero hablar del carácter de Dios. Hoy quiero hablar de tu carácter. Hoy quiero hablar de ese carácter que a veces nos falta para seguir avanzando. Pero dentro del carácter que quiero hablar, hay una acción, hay una actitud que se forma en nuestra vida que nos desvía de lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Se acuerdan cuando les compartí aquella frase que decía el carácter de Dios reflejado en ti? Lo importante de lo que Dios quería hacer con tu vida, que tu carácter se pueda reflejar, el amor, la misericordia de Dios en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres. Hay un propósito de Dios en el cual Dios forma tu carácter. Algunos paulatinamente, otros de manera tal vez difícil. Esto puede ser a través de la enfermedad, a través de la economía. En fin, Dios quiere moldear nuestro carácter porque tiene un propósito para con eso. Pero aún así, hay una actitud que se cuelga en nosotros, que se impregna en nuestra vida, que inclusive, si genera importancia, puede hacernos dudar. Dudar nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir por qué camino seguir. Y estoy hablando de la incertidumbre. Déjame orientarte un poquito cuál es el significado que se le da a la palabra incertidumbre. La Real Academia Española lo pone: falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. ¿Y quién no se ha sentido así? Y más en este tiempo.
tiempo de pandemia, ¿quién nos ha sentido inquieto? Saber qué pasará. Realmente, ¿cuánto durará esta pandemia? Y aquí es donde entramos con la problemática de la fe, porque he escuchado mucha gente decir, esta pandemia la ha traído el diablo, esta pandemia la ha traído el hombre. ¿Crees que realmente el Señor es ajeno a este tiempo? Yo creo que no. ¿Verdad que no? Dios es soberano, eterno y está en todas las etapas y los tiempos de la vida del hombre. ¿Sí? Recordemos primeramente, cuando hablamos de cuál era la idea perfecta de Dios para el hombre, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Dios había plantado un árbol allí en el huerto del Edén donde el hombre podía extender su mano y comer de ello y vivir para siempre? Esa era la idea perfecta, esa es la idea original de Dios. Pero ya sabemos lo que ocurrió después. Entonces, ¿crees que Dios es ajeno a este tiempo? ¿Verdad que no? Dios no es ajeno a este tiempo, mis hermanos. Dios sabe muy bien lo que está haciendo y lo que está produciendo. Y si bien hay tiempos que se acercan, difíciles, pero el Hijo de Dios tiene que mirar las cosas con la perspectiva más allá de la fe, sino del conocimiento de la palabra. Si no sabes lo que te digo, acércate a Mateo 24 y te vas a enterar enseguida que este tiempo era previsto, que este tiempo Dios lo habló. Ahora, la incertidumbre que se genera día tras día en nosotros puede de alguna manera desenfocarnos de esa fe. La enfermedad y la economía es una de las dos situaciones más complicadas que afectan nuestro diario vivir y nos hacen pensar de que Dios no está, de que Dios en este tiempo se desvaneció, que Dios nos olvidó. Si eres de las personas que miran día tras día la televisión, si eres de las personas que día tras día se empapan o de alguna manera están pendientes de cuántas personas ya partieron, de cuántos enfermos hay, de cuántos ya se vacunaron. Si bien estar informados es importante, pero dejar que esas circunstancias generen más incertidumbre en nuestra vida no nos va a ayudar, no nos va a permitir avanzar y sin duda va a provocar en nosotros, como decía el significado, la inseguridad. La falta de saber qué va a pasar todos los días, día tras día con el tema de la pandemia, crea en nosotros incertidumbres y sobre todo nos restan la paz. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo erradicar la incertidumbre de nuestras vidas? El único lugar donde uno puede venir y descansar realmente es en la presencia y en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos certezas, que es lo contrario a incertidumbres. En Dios podemos encontrar de que este tiempo no es ajeno, que Dios lo dijo más de una vez. En Dios podemos encontrar la certeza de lo que pasa hoy en día. Es pura voluntad del Señor. Yo sé que tal vez no estarías de acuerdo de cómo un Dios de amor puede permitir ciertas cosas. Pero lo cierto es que Dios proclamó de que estos días llegarían. Ahora, tranquilo, ten paz. Dios no va a permitir de que nadie se pierda. Dios no va a permitir de que nadie se vaya al infierno sin haberle conocido. En eso hay misericordia de parte de Dios. Dios siempre va a encontrar la manera de que todos lleguen al pleno conocimiento de Dios y no se pierdan, a menos que no hayan decidido hacerlo. Porque es vital de que así como nos empapamos de la información de tras día, estemos empapados más bien del poder de las promesas de Dios hacia nosotros. Es necesario de que estemos pendientes de lo que Dios quiere de lo que Dios quiere de nosotros cada día. La palabra dice así, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día.
Es importante de que tu interior se renueve día a día. Es importante de que tu interior se renueve cada mañana frente a Dios. Y esas son algunas de las cosas que no se ven, pero que debemos restarle importancia, porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, o las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo eterno son sus promesas. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios aún está presente en cada situación en nuestra vida. Dios está presente. Yo sé los pensamientos que tengo ante ustedes, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere que tú te acerques a Él de manera como nunca antes para comprobar las certezas. Y no andes deambulando en inseguridad. No andes deambulando en incertidumbres, provocando de que el tiempo que pasemos en esta tierra te desvíe del propósito por el cual el Señor te ha llamado, por el propósito por el cual el Señor te ha rescatado, te ha perdonado y te ha dado vida. Aquí, en este libro hermoso, aquí en su palabra encontrarás las certezas que te faltan para seguir avanzando, para seguir descansando, confiando en esa soberanía de Dios. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, prospera en tu vida sus hermosas promesas y sigue adelante, avanza en el Señor. Desde aquí, de Villa Maranata, en este día, el Señor te bendiga ricamente. Amén.